Días. Los megaproyectos, consecuencia del declinante crecimiento económico mundial. Desde el primer colapso petrolero en los años 70, el crecimiento económico se vuelve más difícil y complicado, por lo mismo más destructivo en todos sentidos. Los gobiernos poderosos buscan formas de reactivar el crecimiento económico, su objetivo principal y fundamento de las enormes deudas bancarias que arrastran. Sondean instrumentos que les permitan relanzar la sociedad de crecimiento afectada por el agotamiento del petróleo convencional en Estados Unidos y concluyen que es necesaria una radicalización de la política económica. Aceptan el dominio de las tesis neoliberales que entrañan la introducción de tecnologías más eficaces en la explotación de los trabajadores y los regalos de la naturaleza que los economistas llaman recursos naturales. Aparece la tecnociencia como la principal aliada de la economía neoliberal. La construcción de megaproyectos se convierte entonces en una de las estrategias principales para impulsar el crecimiento económico que se niega a crecer. Triplicar, cuadruplicar, quintuplicar, decuplicar el tamaño de las construcciones, de manera que aumente la productividad financiera y los bancos puedan seguir cobrando sus créditos. Así se promueven con gran vigor, desde los años 70, las plataformas petroleras, las grandes presas, la explotación minera a tajo abierto, los establos gigantescos, los megapuentes, los megatúneles, los trenes de alta velocidad, las ampliaciones de supercarreteras, los distribuidores viales, los segundos pisos, las torres mayores, los aeropuertos centralizadores hub, los desarrollos turísticos macro, los planes regionales de desarrollo como el Plan Puebla-Panamá, el IRSA de Sudamérica, y desde luego los tratados de libre comercio que protegen estas grandes inversiones. Con la entrada en México de la nueva política económica neoliberal hacia finales de los 80, el gobierno mexicano anuncia, como parte de esta nueva política, la construcción de megaproyectos con la intervención de grandes inversionistas extranjeros y tecnologías de punta. Despunta la globalización que pretendía modernizar aceleradamente a los países en desarrollo. Desde luego había ya en México megaproyectos en construcción, como el de Laguna Verde, contra el cual luchábamos ya los ecologistas. Pero no había una política económica que privilegiara abiertamente a los megaproyectos. Y es con Salinas de Gortari quien lanza algunos primeros megaproyectos urbanos, como el muy controvertido tren magnético que se convierte luego en tren elevado, el proyecto Reichmann para construir más de 30 torres en la Ciudad de México, y siguiendo el megaproyecto del Canary Wharf de Londres. Rápidamente reaccionamos varias fuerzas sociales contra esta nueva plaga internacional, al punto de que en los primeros años de los 90, por nuestras denuncias, el gobierno mexicano decidió eliminar de su vocabulario la palabra megaproyecto y ocultar tanto como fuera posible cualquier información relevante al respecto de este tipo de obras. Estaba advertido del enorme perjuicio que podía ocasionar. No obstante, la política de privilegiar la construcción de megaproyectos siguió adelante por la exigencia de los grandes inversionistas nacionales e internacionales. Infraestructura, infraestructura, infraestructura es el mantra de Carlos Slim y de la OCDE. Las crisis económicas y políticas de los 90 frenaron muchos megaproyectos como el tren elevado, la cuarta etapa del sistema Cutzamala, el Reichmann. Sin embargo, al iniciar el siglo con Vicente Fox, nuevamente se lanzan megaproyectos diferidos por mucho tiempo, como el nuevo aeropuerto, las grandes presas, el Cajón, la Parota, Minera San Javier, y López Obrador lanza el segundo piso en el periférico, los distribuidores viales y la Torre Mayor. Calderón y Ebrard introducen nuevo impulso a la construcción de megaproyectos, nuevas presas, supercarreteras, superpuentes, explotaciones mineras a tajo abierto gigantescas, la autopista urbana del Poniente, el acueducto bicentenario. Los megaproyectos afectan el territorio desde el momento que se anuncia su construcción. Elevan los precios de los terrenos y las rentas de los inmuebles en su cercanía. Impulsan la urbanización a gran distancia de su construcción. Pavimentan el territorio. Funcionan como si fuera una bomba atómica que explotara en cámara lenta a lo largo de algunos lustros. Estimulan el uso innecesario del gas, el petróleo, la electricidad, el agua, los metales, las maderas. Disparan las contaminaciones de mil maneras,
elevan las emisiones de gases que dañan el clima, expulsan a los pobres de sus pueblos, ejidos, barrios y colonias, destruyen el arraigo, las buenas costumbres, la convivencia, el tejido social, fomentan la destrucción de las familias, la violencia contra las mujeres, los niños y los ancianos, la violencia intrafamiliar, escolar, laboral, urbana, convierten en migrantes permanentes a la mayor parte de la población, provocan la miseria, el hambre, la dependencia excesiva, la pérdida de soberanía de los estados, la desaparición de la autonomía de los pueblos, los ejidos, las familias, introducen grandes riesgos económicos, concentran el poder y el dinero en muy pocas manos, destruyen la legalidad y la legitimidad misma de la legalidad, fomentan las guerras en todas las dimensiones, matan la esperanza y el futuro de la juventud, producen sicarios financieros, políticos y empresariales, hacen dominantes a las peores inclinaciones del ser humano, colocan a los peores en el poder. Cualquier construcción humana afecta el territorio, el paisaje. Las viejas civilizaciones alteraron profundamente el entorno en el que florecieron. Sin embargo, el tamaño de las construcciones determina la rapidez y la hondura del daño que producen el tejido social, la cultura, el medio ambiente y la naturaleza. Los daños urbanos, sociales y ambientales se dan continuamente y son acumulativos. A lo largo de días, semanas, meses, años, las construcciones afectan el entorno físico, social, cultural, económico y político. Sin embargo, solo podemos darnos cuenta de la enormidad de la destrucción ocasionada por las construcciones al cabo de 10, 20 o 30 años. Al duplicar el tamaño proyectado de una presa, una carretera o una torre, no solamente se duplican los daños sociales y ambientales que ocasiona, al menos se cuadruplican. Una torre de 80 pisos tiene un impacto urbano, social y ambiental al menos 64 veces mayor a un edificio de 10 pisos. Las leyes, reglamentos y normas federales ambientales de México, elaboradas y aprobadas por representantes populares al servicio de grandes empresarios y financieros, ignoran los efectos ocultos o diferidos de las construcciones y en general de los productos industriales, porque lo que las manifestaciones de impacto ambiental son un engaño, un fraude. No debe sorprendernos entonces que el país sufra un desastre ecológico, social y cultural. Las leyes mexicanas se rigen por la religión de la economía. En este siglo, todos los años se rompen los registros máximos de temperatura en diferentes sitios, latitudes y países. Las actitudes de los gobiernos más poderosos de la Tierra nos garantizan 4 grados de aumento en la temperatura terrestre en este siglo. Los daños por los eventos climáticos extremos rebasan ya el 5% del PIB mundial. El petróleo convencional empieza a agotarse. Ahora hay que extraer gas y petróleo por medio de tecnologías que producen 10 veces más destrucción social y ambiental, como es el caso del gas y el petróleo shale obtenido por medio del fracking y la extracción en aguas profundas. Grandes toxicólogos del mundo advierten del fin de la humanidad hacia el 2060 por la esterilidad generalizada del esperma masculino como consecuencia del uso de pesticidas y contaminantes orgánicos persistentes COP o los contaminantes CMR, cancerígenos, mutagénicos, reprotóxicos. Las construcciones del siglo pasado realizadas en el mundo a favor del progreso y el desarrollo lograron eliminar 3/4 partes de la forestación existente en el siglo anterior. Consiguieron afectar a la gran mayoría de las matrices del agua y la biodiversidad en la tierra. Alcanzaron a eliminar decenas de miles de muy importantes especies de plantas y animales. Lograron acabar con la mayor parte de los grandes peces en los mares. Consiguieron eliminar a decenas de muy importantes glaciares. Alcanzaron a detonar el desastre climático que ahora padecemos y consiguieron quemar la mayor parte del petróleo convencional o de bajo costo existente bajo tierra. Además, las construcciones del siglo pasado lograron la muerte de cientos de lenguajes y culturas, la destrucción de cientos de miles de saberes milenarios, la expulsión de sus pueblos, ejidos y barrios de cientos de millones de personas, la muerte infame de decenas de millones de personas por las guerras mundiales que suscitaron. Las construcciones de este siglo pueden lograr la desaparición irrevocable de la mayor parte de las especies vertebradas, incluyendo al ser humano. La lucha contra los megaproyectos es una lucha por la sobriedad, la sensatez, la preservación de las comunidades, las culturas, los suelos, los acuíferos, los bosques, las selvas, la diversidad de especies vegetales y animales.
Es una lucha por la supervivencia del ser humano y la preservación de todo aquello que de bueno ha creado. No al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. No a los trenes de alta velocidad a Querétaro y Toluca. No a los incineradores y los rellenos sanitarios en parte alguna. Gracias.